Mira, Romy, te agradezco. A mí, yo feliz de estar acá, de conversar. Estoy entrenado en los últimos tiempos para... No voy a muchos lugares, no por una cuestión de que se me metió el fantasma de Sandro, de Roberto Sánchez en el cuerpo. No es que no voy porque ay, no veo los medios. No voy por una cuestión... Primero por una cuestión personal mía. Yo empecé desde hace más o menos 2 años. Acomodo el trabajo en mi familia y antes acomodaba a mi familia en el trabajo. Y hay cosas que no se pueden negociar de ninguna manera, como por ejemplo no bañar y dormir a Beltrán. Entonces desaparecí un poquitito y además también porque generalmente se me lleva a los canales o a los medios, muchas veces, no siempre, como una especie de sparring para calibrar a dónde, para esparrear. En el mundo del boxeo se llama esparrear. No tengo No, idea. ya sé que no es tu caso, Romy, No, pero... no tengo idea. No Bueno, tengo en el idea del mundo del mundo del boxeo boxeo. generalmente se contrata, cobran muy bien los sparring. Muy bien. ¿Qué Te son? ¿Qué cobran... hacen? Para Claro, los que no sabemos del el boxeo. sparring cuando hay un campeón o un tipo que va a pelear por un título, va a pelear una pelea importante, necesita tener a alguien que pelee con él las semanas previas para entrenar lo que va a vivir en la pelea por el título o en una pelea profesional. Y que sea lo más Y parecido que sea, al boxeador con el que va a exacto, y disputar. que sea lo más parecido al boxeador que va a disputar. Entonces va al sparring, va a pelear, el sparring va a pelear con un tipo que va por el título. Entonces generalmente el sparring sale todo roto, pero también roto o lastimado, pelea, y el tipo que va a combatir también, porque el sparring es bueno, ¿no? No va cualquiera. Entonces te cobran fortuna, pero fortuna. Los sparring, por round te cobran. Pero me dijeron, por ejemplo, a Canelo los sparring le cobran creo que entre 25 y 50 mil dólares por round. Pero escúchame, vos decís, te están llevando a vos de sparring. Claro, entonces a mí me ha pasado de ir a veces a algunos canales de televisión donde se me usaba de sparring y gratis. Claro. De última, si voy a esparrear y a entrenar al que está, digo, bueno, no voy a cobrar, nunca cobraría jamás, antes me corto las venas. Te estoy hablando, es una cuestión No, simbólica como te lo presento. Entiendo, Entonces digo, bueno. pero digo, a ver, si lo pones en términos que yo lo entiendo, te quieren usar para qué. Bueno, a veces también cuando voy a la tele no hay tiempo para... Cuando vas a la tele abierta, cosa que en el streaming hay, en la tele lo que falta es tiempo. Nico, Romy, falta tiempo. Acá viene un programa después, un programa antes, hay tiempo, hay poco tiempo. Y además, la televisión, general, no todo, pero gran parte, y me pasaba a mí en la tele también, nosotros utilizamos a los entrevistados, y pongo en primera del plural, en general, utilizamos a los entrevistados para confirmar el lugar en el que estamos parados ideológicamente. Entonces usamos al entrevistado, traemos uno que está en contra de nuestra forma de pensar y nos cagamos a trompadas al aire para que el televidente diga qué bien estuvo Fantino. Claro, cómo confirmo la posición que tiene Fantino con lo que dijo, por eso llevó a este, mirá cómo las diferencias que tiene. O las entrevistas a veces son hasta, te diría, tensas, son como una especie de tener que dar explicaciones o tenés una especie de semi-indagatoria, ¿viste? Bueno, vos el otro día dijiste, y sí, yo también venís, digamos, de días álgidos, de semanas, digo, Sí. Estos últimos años Sí. han sido muy particulares porque decidiste pararte en un lugar. Vos decidiste pararte en un lugar, Ujú. ¿o no? ¿O me equivoco? No. Ta- Pero pará, está bueno. A ver. No. Porque en realidad el lugar donde estoy parado es el lugar donde fui criado. No es que es un lugar artificial o donde yo decidí pararme. Yo me encuentro con que hay muchos colegas que han construido artificialmente un lugar donde se han parado porque los defiende en el rating decir lo que dicen o pensar así, de un lado y del otro de la grieta. No te voy a dar nombres, o sea, no todos, pero algunos sí. Hay gente que yo respeto muchísimo de un lado y del otro de la grieta. O sea, al Gato Silvestre lo súper respeto, me parece un crack. No sé, Pagni es bueno haciendo lo que hace. Hay muchísima gente, Nelson, Castro, o sea, me saco el sombrero. Incluso hay gente que se para y que piensa así. Pero después, Romy, Pero te estás poniendo de un lado de la grieta.
Digo, ¿has defendido este a ver. gobierno? Digo, ¿estás convencido de que es un buen gobierno? ¿Te gusta este gobierno? Y le has puesto el cuerpo a Pero eso. por ejemplo, ¿no? Yo te lo tomo, eso que me acabas de preguntar, yo te podría decir, ¿es pregunta o es afirmación tuya? Es pregunta. Sonó afirmación. Y si es pregunta, es una pregunta que incurre en la falacia de la pregunta compleja. Y no, bueno, no. A ver, a ver. No. A ver. Porque vos no me estás diciendo, no me estás preguntando, ¿estás parado en la defensa? Vos me lo estás dando por sentado que es así. Bueno, está bien, tenés Pero pará, razón. Ponele, Dale. esperá, tenés razón. No, pero está Yo bueno, te- es buena no, leche esto, sí. Más vale, digo, esto Te pregunto, ¿sí? Vos ponele que sea afirmación, suponete dale, que yo esa te lo afirmación. tomo, te lo Sí, tomo. me lo Vos estás banco como afirmación, Listo, dale. perfecto. Yo te lo contesto ahora, Sí. pero también como vos me lo preguntás, yo te lo puedo repreguntar. Sí. Si vos planteás y me decís, Ale, vos estás parado en este lugar defendiendo al gobierno. Sí. ¿Vos estás parada atacando al gobierno? No me gusta gran parte de las políticas de este gobierno. No me gusta. A mí me gusta gran parte de las políticas de este gobierno. Bien, perfecto. Eso valen ambas. Es buenísimo, ¿ves? O sea, Valen ambas definiciones. ¿sabés qué me gusta de conversar con vos? Mucho. Me pasa, y he tenido discusiones con Canosa, que terminan bien las discusiones con Canosa. Terminan bien. Sí. Pero por momentos roza algo que se llama inconmensurabilidad. Hay dos formas de pensar tan diferentes, sobre todo esto es un concepto de epistemología científica, cuando los dos paradigmas son tan contrarios, precopernicanos o poscopernicanos. El precopernicano piensa que el centro del universo es la Tierra y el poscopernicano que el centro del sistema solar, es el Sol. O sos heliocéntrico o sos geocéntrico. ¿Y el sistema solar es geocéntrico o es teocéntrico? No es heliocéntrico, es heliocéntrico. Todo el sistema planetario nuestro gira alrededor del Sol. ¿Cómo podría yo discutir con un geocéntrico? Alguien que me dice, no, el sistema planetario gira alrededor de la Tierra. Entonces no puedo hablar. Se produce algo que se llama inconmensurabilidad. Hay colegas con los que ya se produjo inconmensurabilidad. Esto está en las estructuras de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Es maravilloso tomar ese conceptito chiquitito de ese libro. O sea, podés decir, con vos no me pasa. Gente con la que no puedes hablar. No sé, pero no mal, no es que termino No, mal, no, no puedo hablar. Y eso tampoco conmigo. Ni siquiera es idioma, porque el idioma se salva. Puede haber. Después hay otra cuestión también con el tema del idioma, ¿no? Yo soy muy, en ese concepto, o en ese punto, muy, te diría, lacaniano o muy estructuralista. O sea, yo no hablo el idioma me habla a mí. Entonces la palabra patria para un kirchnerista significa una cosa y para un libertario significa otra cosa. El significante flota. Hay puntos de anclaje ideológico que generalmente un periodista o la gente ancla un significante o una palabra pueblo. Para el kirchnerista el pueblo es una cosa y para el libertario es otra. La libertad para el kirchnerista es una cosa, para el libertario es otra. Y si vos me preguntás, si vuelvo a tu pregunta, sí, hay muchísimas cosas de este gobierno que me gustan, muchísimas cosas, y por ejemplo, lo que voy a decir es bastante provocador, Me gusta mucho de Javier Milei, mucho, que vaya contra sistemas establecidos y sistemas que hace tiempo son los sistemas que dominan en este país. Él asume con un discurso contra la casta. Sí. Y que el ajuste lo iba a pagar la casta. Y hoy el ajuste lo están pagando los sectores más vulnerables. ¿Cuáles son esos sectores de poder concentrados contra los cuales decís vos que Milei está yendo? Bueno, pero ahí la construcción de tu pregunta, de nuevo, no puedo tomarte esa pregunta porque no estoy de acuerdo cómo la construís a la pregunta. Yo no estoy de acuerdo cómo arrancaste. Dale, vamos, juntos. Sería bueno que... No, a ver, Romy, yo no te puedo corregir periodista. Vos sos 10 veces más periodista que yo y sabes más de esto. Dale. Yo te diría... sí, la está pagando en muchos lugares la casta. Por ejemplo, la está pagando, no toda, no me gustan las totalidades. A mí las totalidades me horrorizan. ¿Viste esa cosa de a todo o nada? Casta empresaria. Cazaron en el zoológico durante años. Hoy Rapalini, el presidente de la UIA, escribió una
una columna donde dice que queremos un RIGI industrial. Bueno, el RIGI de mucha gente clase media y de mucho laburante en Argentina es la apertura de las importaciones. ¿Qué casta paga? Paga la casta industrial que durante años y nosotros íbamos a comprar una bacha, porque no estábamos haciendo una habitación, una cocina, y tenías que elegir entre bacha A, hecha en Pilar, bacha B, hecha en Formosa. Ponele, estoy tirando un... Y ahora decís, no, pero están matando la industria, están muriendo la industria. Entiendo que está habiendo un cambio de forma de producción y un montón de adaptaciones que hay gente que lo puede pasar y otras que no. Entonces digo, ese es un ataque a la casta o a un sistema que durante muchos años dominó en Argentina, que fue... Ale, te puedo hacer una Sí, pregunta Nico. sobre eso, que Sí. porque ahí es cierto lo que planteas, que había un sistema que funcionaba, enquistado, con un montón de industrias que, como decís, pescaban en una pecera. Ahora, lo que pasa es que por cada Rapalini que paga, o por cada Paolo Roca que paga, hay miles y miles de trabajadores que trabajan en esas empresas, que son los que realmente pagan, porque Paolo Roca no va a tener problema para pagar el alquiler. No alquila, seguramente. Sí. Entonces, por cada miembro de la casta que paga, ¿cuántas personas que laburan pagan por ese castigo, digamos? Bueno, en realidad no es castigo. En realidad lo que yo leo, Nico, es que es una adaptación a un modelo o a un nuevo sistema que ha llegado no solamente acá, o por lo menos es mi lectura. Hoy yo discuto con amigos míos empresarios y me dicen, estás equivocado, Alejandro, el mundo protege. El único país que no protege es este. Y yo les digo, bueno, ¿será que se fueron de mambo con la protección? Porque incluso hubo un atraso tecnológico. Yo trabajo en el streaming. Es difícil hasta para nosotros en el streaming conseguir una cámara, conseguir un micrófono. Te lo tomo, es válida tu mirada, y también te digo que la pregunta es, ¿quién los está dejando sin trabajo? A muchos que están quedando sin trabajo, a muchos que trabajan en empresas que están dejando sin trabajo. Javier Milei con las políticas que lleva adelante, o los está dejando sin trabajo un tipo como Madanes Quintanilla, que cazó en el zoológico durante 20 años y que yo, para cambiar las gomas del auto, algún día dudé en pasar a Encarnación y comprarlas en Paraguay y venirme. A ver, ¿de quién es la culpa? Los 300 pobre gente, pues me da mucha pena. Además, están Laburantes de FATE. laburantes de FATE, Sí. están ¿cómo se llama? En el Ramal Tigre. Los veo ahí sufriendo y los tipos peleando, y a mí me da mucha pena lo que les pasa. Ahora, ¿quién es el hijo de puta? ¿Milei o Madanes Quintanilla, que cerró y se prendió un habano en su casa de Punta del Este? ¿Por qué? Porque durante 15 años cazó en el zoológico con la guita que le pasaba el Estado y los subsidios y la protección no podía comprar una goma la gente, Nico. Y además iban a comprar una goma, pasaban Uruguay, venía, y el gendarme, porque era su laburo, tenía que revisar, che, estas gomas tienen tienen nuevas ¿cómo se llama? Los dibujos, es nueva. Entonces, ojo también con echarle la culpa a Milei. La culpa de Milei. Mira, el otro día lo aclaré. Sancor entró en proceso de quiebra, ¿no? Menos mal que estaban a punto de tirarle el muerto ese también a Milei. No es toda la culpa de este tipo. O sea, entiendo que algún sector, bueno, está bien, revisémoslo si podría ser un poco más o menos protegido. Pero estos tipos, este sistema, o hay muchos que en este país cazaron en el zoológico durante años y se quedaron sin balas. Ahora Pasale las que cebras le están tirando a los cazadores. Y eso me parece... ahí te lo contesto, Nico, Romy. No toda la culpa es de este hombre, no toda la culpa de Milei. Algunas cosas, bueno, discutámoslas, pero bueno, en esto yo lo Pero banco. digo, yo te estaba preguntando, Sí. digamos, justamente cuáles eran, vos decís, bueno, sí, hay muchas cosas de este gobierno, de esta gestión de Milei que a mí me gustan. Una, decís, va contra sectores poderosos que eran intocables. Esa es una. Bueno, una de las cosas que a mí me gustan es justamente esto. Hoy yo planteaba que la apertura de importaciones a veces funciona como un RIGI para pobres, porque el RIGI para millonarios es un RIGI de 300 palos, 1000 palos, 1500 palos, y el RIGI para un pobre es análogo esto, ¿no? Es una analogía, porque generalmente el sector neozurdo de Argentina y los periodistas neozurdos o los periodistas que tienen una ideología muy marcada para ese sector se mueren de literalidad. Le llegás a decir a alguno, te voy a matar, a vos te voy a matar, Escúchame, y te Fanta. meten una denuncia. Pero escúchame, Sí. escúchame. Para. El ¿Escuchaste? RIGI de los... Para, Sí, dale. escúchame.
¿Qué serían los, digo, sin dar nombres, pero para entender, cuál es para vos el neozurdo? Bueno, ¿Yo? Argentina, no, Romy, No, vos estás para entender. parada. No, vos para estás- entender, no. para entender. El progresismo. Sí, el periodismo progre, que piensan de una manera exactamente todos de la misma manera, de la misma forma, y no hay. Me pasó con lo que yo dije sobre la marcha universitaria. Sí, vamos ahí. Y después voy a entrar ahí. Que Dale. a mí me llama la atención, te juro, Nico, Romy, me llama la atención, me sorprende. Digo, pará, boludo, o sea, no me pueden poner en ese lugar de relevancia. Boludo, hasta te diría que es poco inteligente ponerme en ese lugar de relevancia. Boludo, apáguenme, bájenme el potenciómetro de relevancia, porque si se pusieron como locos con una cosa que dije, tomando un poco de un mate a las 2 de la tarde en Neura, un micrófono, había 850 personas cuando lo empecé a decir, y terminamos en 4.000 personas, no te puede entrar la balubia así, no a ustedes. Entonces, No, no te lo digo, que pero pasa pará, es hay una regla básica, no me demuestra que te duele. O sea, no podés ponerte tan loco ahí. Te cerraba, dale, lo del Rigi de los pobres te quería decir. No, dale. quería digo lo de la Sí. marcha, que por lo menos para mí, digo, yo no sé cómo es el resto del progresismo, no sé, los neozurdos, como lo llamaste, pero hay como consensos básicos que, nada, seguían construyendo lo que yo entendía como la Argentina, que no se discutían. Los juicios, digo, los juicios de Lesa, los juicios contra los genocidas, la universidad pública. Creía que eran cuestiones que no se iban a discutir. Y veo un gobierno que viene con una decisión de asfixiarla, porque no está pasando otra cosa. Pero además, veo un gobierno que no está cumpliendo con la ley. Y una plaza que lo que está reclamando es, che, cumpla con la ley, no ahoguen a las universidades. Y frente a eso, te escucho decir, bueno, Córdoba, ¿cómo era lo de Córdoba? Ahora No sé te lo digo. por qué quién vivía en Córdoba. ¿Alguien vive en Córdoba y Mario Bravo? Tiré por Córdoba y Mario Bueno, Bravo, yo sí me vengo acuerdo, muy sí. acostumbrada a los mensajes de No, animales. ¿Te cero, acordás que no, mandábamos no, 200 cero. mensajes No, por no. mes? Perfecto, no hay nadie en Córdoba no y Mario sé ni Bravo. si se cruzan Córdoba y Mario Bravo. Me quedé pensando, Sí, no, ¿se Sí, cruzan? se cruzan, se sí. cruzan, bien, tiene perfecto. Almagro. Bien. Córdoba y Mario Bravo. Bien, no era para No, nadie Córdoba no, y no. Mario Bravo, bien. Ahora voy ahí. Dale, Primero cierro lo del Rigi y voy ahí. dale. Cuando yo planteo, porque hay que cerrar todo, porque si no, Dale. cauterizás, dejás abierto a que te rompan en pedazos. Es una analogía y es una metáfora, ¿no? Aplico y digo, es una metáfora, porque muchos mañana se van a morir de literalidad con esto. Es una metáfora. Cuando digo Rigi para pobres, o para clase medio, laburante, o el de a pie, es que ahora vos tenés la posibilidad de pronto de elegir entre 3 modelos de heladera, 4 modelos de heladera, y si querés una computadora, 6 modelos de computadora, y no tengo que solamente comprarme lo que me viene ensamblado de Tierra al Fuego. Y no es una crítica a Tierra al Fuego, tengo más opciones, desde un celular para comunicarme, que es como una extensión de nuestro cuerpo, hasta un televisor, hasta una heladera, hasta un auto, hasta, no sé, qué sé yo, juguete para los chicos. Juguete para los chicos, lo que quieras. Entonces me parece que así como, por eso planteé el juego de palabras de la apertura económica, bueno, es una especie de invertir. ¿Tenías ganas de cambiar el auto para trabajar con el auto? No podía antes. Bueno, listo, ahora tengo un auto chino que vale tanto, pero cierra la producción de la planta. Bueno, perfecto. Pero también está la otra parte. Cierro eso. Voy a lo de las universidades. Ahí creo, Romy, y me animo a debatirlo con vos y a discutirlo, a Dale. charlarlo. Yo no estoy de acuerdo con que este gobierno esté en contra de las universidades. Por ejemplo, quien les habla, yo no estoy en contra de las universidades, no estoy en contra de la educación pública y gratuita, al contrario, yo estoy feliz que sea así porque me parece que es una forma de ascenso social. Tengo muchísimos amigos en el mundo académico, no de UBA, pero sí de otras universidades. Lo que sí yo critico, primero juntó más gente Colapinto con el auto muleto. Empecemos de ahí, sí, la frase es provocativa. Sí,
Sí, pero es así. Sí, creo Juntó que más también gente con la Pinto con el automuleto. provoca, sabes Con el que muleto. irrita, digamos. Con el muleto, juntó más gente con la Pinto con el muleto. Sí, Romy, sí. sin el aparato, metieron 130.000. Si querés, copado, 150.000. Si vamos los fácticos, vamos a hablar del número, esto no importa, porque es simbólico. Número, con toda la furia, 150.000. El aparato le llevó 50, 60.000, puros, metieron 60.000. ¿A qué llamas el aparato? Y hubo aparato. Hubo aparato del mundo universitario, hubo aparato, movilización, pero si no, ¿cómo va a ser ahí? Pero es un mundo universitario que está legítimamente reclamando salarios de miseria. Romy, no te lo discuto y está perfecto, de nuevo. No, porque si no, aparato parece, ¿no? Digamos que Romy, tiene una connotación negativa. No voy y a entonces atacarlo a Carla, no, Romy. Y después otra cosa, interior. ¿Vos viste lo que fueron las marchas en el interior? Algunas fueron muy importantes. ¿Cuáles? Algunas, Bueno, Rosario, Córdoba. Bueno, no importa, dale, está bien, perfecto, dale, sí. Perfecto. Yo planteo lo siguiente. Eso es plata que sale de los impuestos, por más que me digas que es lateral y que no es directa y que es autárquica la uva y listo, perfecto, te lo tomo, está genial, bárbaro. Todos, absolutamente todos, pero todo creo que Nico, vos y todo lo que están acá, tuvimos que ver de qué manera nos ajustábamos o se ajustaba. En la vida, en el día a día. Me pasaba a mí, yo me crié con mi papá cosechero, si tenía una mala cosecha y yo dejaba básquet, no íbamos a Carlos Paz, no sé, pasaban cosas en mi casa. Yo ahora me doy cuenta porque soy más grande, pero de chiquito pasaban cosas. Nunca faltó la comida, pero pasaban cosas cuando no había una buena cosecha en Necochea o en Energía o en la zona donde iba. Entonces yo digo, pará, no te estoy pidiendo que no investigues la cura al cáncer. Estoy orgulloso de que pase. Salió Milstein de la uva. Salieron grandes investigadores de la uva. Salió Favaloro de la uva. Lo que pasa es que la que gastás en investigar el culo de Batman, después te falta en la investigación del cáncer. La que te gastás bancando una organización de izquierda que no deja entrar un pibe libertario con una camiseta con los colores de Libertad Avanza, porque acá no podés entrar, estás provocando, porque estás provocando. ¿Y qué querés que te diga? Yo tengo 3 amigos del interior de mi pueblo, de San Vicente, me dijeron, le hacen eso a mi hijo y voy con una cosechadora. Llegan acá con una cosechadora, se bajan de la cosechadora y hay quilombo. Entonces yo no quiero bancar un centro de fotocopiado para que saquen guita. Yo no quiero bancar el cierre de campaña de Recalde. Romy y Nico, les hago una pregunta. Voy a poner un nombre. Titi Peralta, existe, Cristian Peralta, productor agropecuario en Freire, Córdoba. ¿Por qué tiene que bancarle con sus impuestos el cierre de campaña a Recalde? En la uva. ¿Por qué? ¿A usted les parece bien? La uva. Entonces. No, la respuesta natural es no. Perdóname, pero la discusión. Perdón, Nico. Sí. Pero digo, la discusión me parece que. Porque yo entiendo lo que vos estás planteando y por otro lado también entiendo que el planteo es que hoy están ganando sueldos de miseria y que los docentes universitarios de las universidades nacionales no están llegando a veces a la línea de pobreza, están ganando por debajo de la línea de pobreza. Pero Romy, esto es, lamentablemente, es algo que ocurrió siempre. Lamentablemente, lo que pasa es que esta marcha es donde más entró la Balubi, donde más entró la bala, si quieren, donde más entró porque de nuevo, chicos, por mi salud, no me creo merecedor de tamaña atención de todo un arco progresista donde hoy me tiraron para que tenga y guarde y todo bien, me la banco de pecho, no pasa nada. Yo no vivo en ese mundo. Salgo en euro, me voy a mi casa y vivo otro mundo. Me puse a jugar a los soldaditos con Beltrán. No, me entero cuando llego a laburar, me cuentan algunos amigos. Ahora, les molestó que fuera uno de los pocos que logró explicar con conceptos claros lo que fue la marcha. La marcha fue un punto de acolchonamiento ideológico, es lo que se llama punto de capitón ideológico. Hay un gran libro que seguramente habrán leído, que es El sublime objeto de la ideología, de Zizek, que habla de que la ideología acolchona palabras. Reitero, imperio, patria, trabajadores, movimiento, estudiantes, libertad, acolchona, porque la palabra libertad no es lo mismo para Milei que para Recalde. Entonces se frena, se acolchona, se toma del acolchonamiento de la tapicería. Pero esa marcha fue un punto de acolchonamiento ideológico. Está bien que hayan estaban los trabajadores pedidos de FATE, los sindicatos,
movimientos de izquierda que escuchó una señora de izquierda dando una nota, dijo, no, dice, acá dice hay que terminar con el gobierno de Milei. Pero viene usted, no, dice, yo no vengo por las universidades, vengo contra el gobierno de Milei. Entiendo que fue una por ahí, pero era un punto de acolchonamiento ideológico, eso fue una marcha contra el gobierno de Milei. Pero por eso, a mí me interesa. Eso hay que decirlo. Pero eso es lo que lees vos, digo, no es, Claro, no es una total. verdad absoluta. Sí, no hay verdades. Obvio. Y tampoco la mía. No hay verdades. ¿Te acordás del viejo Fight? Yo creo que ha dejado el viejo jurista, ministro de la Corte. Me gusta mucho charlar con ustedes. Ay, En serio, me la paso muy bien. yo también. Sí, pues son muy respetuosos. ¿Estás bien? Sí, claro. ¿Estás bien? Porque está buenísimo este ida y vuelta. Está Podemos está no ponernos de acuerdo, pero está bueno. Bueno, por eso digo, Fight decía, los hechos son sagrados, las interpretaciones son libres. ¿Cómo decía Los Fight? hechos son sagrados, las interpretaciones son libres. Perdóname. Lo que pasó, interpreta lo que quiera. Hoy eso está completamente, digo, se dio vuelta la frase de Fight. Cada uno interpreta lo que quiere como si fuese sagrado y después vienen los hechos, ¿no? Los hechos se pueden interpretar y lo que pasa no pasa. Es como, pará, acá hubo una marcha, hubo gente en esta marcha, hubo gente que reclamó legítimamente en esta marcha por la universidad pública, hubo gente que reclamó en esta marcha, digo, pongámonos de acuerdo en algo. Después vos interpretás que fue el acolchonamiento, no leí el libro, si está bueno. Es imposible, es una regálamelo. tortura. No, pero viste que a veces en notas te dicen, seguro leíste, y te dicen, sí, leí, no leí, no pomo, no sé, posta que no sé de lo que estás hablando, pero después me contás o me regalas el libro, me lo mandás, o un día nos sentamos a tomar un café y me lo contás. Repetime la frase de Fight. Los hechos son sagrados, las interpretaciones son libres. ¿Sabes cuál es mi frase de cabecera? No existen hechos, solo existen interpretaciones. Bueno. Es de Nietzsche. Fight está bueno, está bien. is dead, murió. Está perfecto. Hace Nietzsche un también tiempo. está muerto y Sí. es una frase de Nietzsche. No existen hechos, existen interpretaciones. Claro, estamos Fight. Me gustó esta, Fight versus ¿Y Nietzsche, quién gana, digamos, Nietzsche está o buena. Fight? Y Para vos, ¿quién es más valioso? No digo en términos valiosos. Pero Y además para debatirlo. no era de Fight, ¿eh? Fight citaba a alguien que en este momento no recuerdo quién es. Pero vamos a debatirlo, me encanta eso. Vamos, Sí. vamos al punto. Hay un Dale. choque en Sí. la esquina. Sí. Chocaron dos autos, chocaron. Después, si vos creés que venía, no sé, más rápido, el otro venía más despacio, si hubo, no sé, si se putearon, no se putearon. ¿Pero chocaron o no chocaron? Claro. Digo, un hecho tiene que haber. Después vos lo Perfecto. podés ver de una manera. Yo te puedo decir, el rojo venía más rápido, vos me decís, no, porque el otro pasó una... Podemos discutir un montón de cosas sobre la escena, pero el hecho pasó o no pasó, porque si no, no podemos hacer pie en nada. ¿Puedo? La nota es me a encanta, vos, escuchá. dale, sí. El hecho pasó. Hubo una marcha. Sí. Ese es el hecho. Se llama, o por lo menos yo lo llamo hecho atómico. Es el hecho atómico, es la formación atómica del hecho o cómo se forma lo que vos vas a analizar. Esto ya nos metemos en cuestiones de lógica. La frase que me apasiona, me excita esa frase. Ahí. Me excita, te diría, intelectualmente cuando me pongo a leer, esa frase me vuelve loco. No existen hechos, existen interpretaciones. Friedrich Nietzsche. Claro, a mí Después me calienta la otra, la claro, de los por hechos eso, son sagrados, por eso. las interpretaciones. Incluso después ahí hay uno de los tantos ensayos y textos de Nietzsche que es Genealogía de la Moral, donde se plantea que el tipo define qué es lo bueno y qué es lo malo, y en realidad es un tratado sobre lo que es verdad y lo que no es verdad, y habla de nosotros los veraces, que son aquellos que instalaron históricamente lo que está bien y lo que está mal. Se mete en cuestiones muy polémicas diciendo, por ejemplo, que el cristianismo transvaloró lo que el ser humano debe ser. Que el ser humano es una bestia guerrera, es una bestia nietzscheana, no lo decía así, pero es una bestia infernal, homérica, guerrera, una bestia enojada que va por lo que quiere, y que el cristianismo trasvaloró eso y que instaló que está bien ser un cordero y poner la mejilla para que te den un golpe cuando te dieron el primero. Lo estoy diciendo a grandes rasgos porque hay un montón de cosas que dice en ese libro, es hermoso. Después otra frase dice, las verdades son un conjunto, una hueste de metáforas, metonimias y antropomorfismos que cambian el troquelado a medida que va pasando el tiempo. Son monedas que pierden su valor. Entonces, vamos al choque que me dijiste. Sí. ¿Chocó una ambulancia y un taxi? Listo, Hay un choque. hay un hecho. ¿De quién es la culpa? Y ahí vamos a ver. Y ahí... ¿Hubo una marcha?
Hubo una marcha. Una marcha. Hubo una marcha. ¿Qué Hubo una fue, ¿qué fue la marcha? ¿Eh? ¿Qué fue la marcha? La cuarta marcha por la en defensa de la universidad pública. Cuarta marcha federal por la universidad pública. De nuevo, ¿hubo un hecho? Sí. Fue la marcha. La marcha y la convocatoria. Déjame sumarte al Listo, hecho. dale, perfecto. La marcha y la convocatoria, sí. ¿Fue mucha o poca la convocatoria? Bueno, ahí empiezan las interpretaciones. Y Para mí es un montón de gente que hoy se moviliza a esa plaza a pedir como pidió un día, como ayer fue, ¿no? Ya estoy perdida. Bueno, para mí, desde mi mirada, fueron en un Fiat 600. Bueno. Al nivel de lo que llegaron a movilizar. Al nivel de lo que movilizaron en la primera, se juntaron en una Mi 8 y 2 Fiat 600, y el Fiat 600 de atrás le faltaba el asiento de atrás. Es lo que, por lo que yo vi convocaron 500.000 de personas en su momento. En la primera. En la primera. En la primera. Sin aparato. Sin aparato. Después, la Acá segunda... lo de aparato ya empieza la interpretación, digamos. Totalmente. Lo que es aparato, Pero claro, pará, obvio, me encanta obvio. esto. Sí, ¿Hay bueno, un hecho? Bueno. La marcha. Sí, ¿De la qué marcha y la convocatoria. Listo. ¿De qué fue la marcha? en Fue defensa reclamo de del la- cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. También. Fue una marcha política contra el gobierno de Javier Milei. Sí, fue una marcha contra las políticas universitarias del gobierno de Javier Milei. Fue una marcha, bueno, fue una marcha contra las políticas generales de Javier Milei. Ahí entraba todo. Anda a buscar lo que quieras y acolchonar lo que quieras. Y Nico, había tipos que se enojaban porque le faltaba una flecha para el arco de la arquería En mi C. programa de Sí. esta mañana dije casi exactamente eso. Que por el tipo de movilización, por las organizaciones que convocaban, era una movilización que tenía una agenda que extendía la universitaria. Ahora, quiero preguntarte esto, Ale. Quiero También desmale- estuvo el reclamo universitario, pero, Pero para mí hay fue algo, está bueno, hay porque algo para que mí- vos dijiste en la frase que entiendo Sí. que te transformó en trending topic. Sí. Si la desmalezás, vos en un momento terminás diciendo que hay un montón de personas en la Argentina que tienen la universidad lejos y que eso les impide acceder Sí. a la universidad. Y a mí es prácticamente imposible no coincidir con eso. A ver. Ahora, el punto es, ¿cómo machea eso con un recorte del 41% del gasto universitario en 2 años y medio? Ujú. O sea, ¿cómo hacemos lo primero y hacemos lo segundo a la vez? ¿Cómo hacemos motosierra y universidades a la vez? A ver. Estoy pensando, ¿eh? Cuando yo planteo las universidades lejos, otra cosa que estoy notando, los problemas que se tienen acá en Buenos Aires son problemas del periodismo de Buenos Aires y son problemas de gente de Buenos Aires. Y parece como que la plaza, cuando van a la plaza de acá, te da categoría ontológica, te da existencia ir a la plaza. La plaza te da el sello de ser. No, si la marchas en la plaza, sos. Entonces vuelvo a plantearte esto. Yo me crié en un pueblo, la universidad, no te voy a repetir lo que dije porque seguramente lo viste, Nico, Sí. y te agradezco. Y hay mucha gente que me escribía a mi Instagram y me escribía a Neura, me decía, tenés razón, yo soy de Carué, la más cerca me queda en Bahía Blanca, yo soy de Castex, me queda en Santa Rosa, me queda todo lejos, bien. Por eso yo planteo que es mucho más profundo el tema y es mucho más profunda la discusión, y que el país este, que es un país empobrecido, no pobre, debería haberse dado muchísimas discusiones de antemano antes de llegar a esto. Y después cuando vos decís que le bajaron el 41% del... ¿Cómo se llama? 41,6 del presupuesto, del gasto en el ítem universidades del presupuesto. Así. ¿En qué le bajaron? ¿Te puedo preguntar? Quiero saber, porque Se yo no gastó lo sé. principalmente en salarios, porque los docentes tuvieron el mismo recorte que los estatales. Los estatales vienen perdiendo 40-45% de salario respecto a inflación. Estoy de acuerdo con vos que un maestro y un docente debería ganar muy bien, al igual que un policía y al igual que un bombero, porque el policía, así como el profesor enseña, el policía ahora salgo y se caga a tiros por mí, pierde la vida por mí, ¿no? A lo sumo, un maestro, y lo respeto muchísimo, saco el sombrero, y también es clave, está formando argentinos de bien. Pero te pregunto, ¿cuándo ganaron bien? Yo creo que nunca. ¿Y por qué Creo que han tenido momentos que ganaban mejor, en todo caso. ¿Y por qué el quilombo es ahora?
Porque fue una marcha de acolchonamiento ideológico. Porque eran... Porque, por ejemplo, tres marchas fueron. No, lo que pasa, por ejemplo, la Alex, facultad exacta... Lo debato, chicos, no es para pero esperá, porque torearlo, nos queda un... Me encanta, perdón, me encanta nos queda esto, un puchito boludo. y no quiero... No quiero... Los estoy hundiendo, perdón, estoy rompiendo las pelotas. No, está el rating, no es un tema de rating, es un tema de tiempo. Perdón, chicos, porque... Está... Además me encantó la pelea Nietzsche versus Fight, es buenísima, es espectacular. Es muy buena, Nietzsche versus Fight. Es espectacular. Pero es que la frase es no existen hechos, existen interpretaciones. Después quiero decir una cosa al respecto también de la pelea con el periodismo. Pero dale, escúchame, te quiero preguntar por la nota que le hiciste a Manuel Adorni, al jefe de gabinete de ministros, sobre la que opinamos todos. Me encanta, claro. Todos. Viste que siempre pasa una nota, esta también van a decir no le preguntaste porque sos amiga, porque no quisiste, porque no sé, todo el mundo va a opinar. Ahora, vos arrancaste diciendo, la nota con Adorni es una conversación, digamos, esto no es una indagatoria. En el momento donde él te dice yo no puedo hablar sobre la causa, que es sobre lo que todos queremos un poco saber, porque entorpezco la investigación judicial. Vos ahí, ¿qué dijiste? ¿Decidiste como, bueno... no recuerdo, pero creo que le dije, perfecto, le pregunté 2 veces. Por eso, le dijiste no, perfecto. No puedo. Me dijo, no recuerdo, no la volví a ver, pero creo que me dijo, no puedo hablar porque entorpezco. Porque entorpezco. Sí. Y vos dijiste, se lo respeto. No, te lo estoy... ¿es una pregunta? Sí. No, dale. Sí. Porque uno, vos decís, bueno, nada, yo quiero saber, y él viene y sabe que viene el momento donde el centro de tensión y de atención del gobierno y de atención de la opinión pública tiene que ver con la cantidad de propiedades que adquirió mientras es funcionario, que no le condice, no le está cerrando el blanco, y en ese momento... Vos decís, está bien, que no me contestes sobre esto porque no lo querías incomodar, porque no es tu estilo, porque dijiste no voy a hincar con el tenedor. Mira, la charla lo anticipé, era una conversación. Ahí estuvo muy bien Fontevecchia con lo que dijo Jorge, porque dijo, Fantino aclaró que era una charla. Yo ya me saqué la sensación de culpa de si quedó corto o largo con las preguntas cuando entrevistó a Romy. Tengo muchas entrevistas en el lomo. Entrevisté presidentes, jugadores de fútbol. Las he pasado a todas, Nico, Romy. Las he pasado a todas. A mí la entrevista me gustó. Lo invité a Adorni a conversar, a hablar. Dio algunas definiciones. No me gustan las entrevistas indagatorias. A mí las entrevistas, bueno, pero Florentino, dígame una cosa, Manguel, pero no me gustan, no me siento cómodo, no las sé hacer. Me fui de la tele abierta porque la tele abierta en algún punto me expulsó porque no sabía ir al grano. Me sentaban con un entrevistador y decían, metele. No lo sabía hacer. Soy larguero, empiezo a hablarte. Y fue esa nota. No fui a buscar una nota de título yo. ¿Le creíste? En lo que me dijo, sí, claro que le creí. Sí, le creí. Sí, yo no soy... vos, Fantino, sentado ahí con él. Lo que me dijo, le creí, lo que planteé. A ver, a mí lo que me pasa con Adorni es que rápidamente el periodismo, y no todo, porque no me gusta hablar de totalidades. Ustedes dos, por ejemplo, les pregunto, ¿en qué lugar están parados con Adorni? ¿Sospecha, hipótesis o culpabilidad? Altísima sospecha, altísimo grado de sospecha. ¿Pasaste a hipótesis? No, altísimo grado de sospecha. Altísimo grado de sospecha. Altísimo grado de sospecha. Por eso la justicia lo va a citar en la de indagatoria. nuevo, Nico, ¿dónde estás vos? Ella está en altísimo grado de sospecha. Y manda la información, en mi caso, Alejandro. La información que surge, cada testimonio que surge, cada persona que entra, hay que sumarle 10.000, 15.000, 20.000, 100.000 dólares a la cuenta. Está bien, Nico, pero ¿en qué lugar están parados? ¿Sospecha, hipótesis o confirmación? Están en sospecha los dos. Altísimo grado de sospecha. Perfecto. Sí, no puede explicar ¿Está el bien blanco. condenar públicamente a una persona con un altísimo grado de sospecha? Romper, porque, a ver, no lo voy a hablar por ustedes dos, pero en gran parte del periodismo que está en contra de Milei, Adorni lo cocinó sin ni siquiera todavía estar imputado. Está imputado. ¿Está imputado? Sí, claro. Está imputado. Bueno. No fue procesado, pero el fiscal lo está investigando y esa es la imputación, digamos, por presunto enriquecimiento ilícito, entre otras cosas. Pero no fue procesado. No, perdón, pero tiene
una cédula, o el juzgado Gerardo Polita, que además me parece un extraordinario fiscal. Muy bueno. Ojalá espero, toco madera, que nunca me tenga que investigar como Dropi. Dios, Jodé que ahí estuvimos. Pero ojalá que, si no me va a tocar, pero sí, que me toque un tipo como Policita, porque me saco el sombrero, es serio. Escuchá, sí, le designó mandó abogado. una cédula y sí, le sí, dijo... ya está, designó abogado. Sí, sí. Bueno, imputado. lo que me parece que es lo que deberíamos hacer deontológicamente es, bueno, están en grado de sospecha, yo lo entiendo y se los acepto. Yo voy Pero vos a esperar. vos le Sí, le creíste. creí al Escúchame, tipo, qué sé ¿qué yo. hago? Me están diciendo por cucaracha y vos lo sabés que, Sí. que tenemos que ir al corte, que Sí, tenemos que ir al dale, corte. pero por favor. Y te tengo que despedir. Sigamos. Romy, Fanta, Nico, yo sé que un no vas de placer. verdad, sé que no vas a cero, ningún boludo, y yo no, sé que pará, no vas a ningún quiero lado. contar una cosa. Tuve un gesto enorme conmigo, porque yo tuve un tema personal y los clavé faltando un día. Los clavé faltando un día. Y bueno, nada, y les pido mil disculpas y gracias Igual por recibirme. yo doy por sentado como la buena leche. Si hay buena leche Siempre, de base, y si hay yo- buena fe, se puede hablar de y cualquier a cosa. veces Se puede suena, hablar de cualquier pero no cosa. me merezco tamaña, en serio, chicos, no me merezco, no sean boludos, no me levanten la relevancia, apáguenme la relevancia, no ustedes, pero no me merezco tamaña importancia, alguna boludez que digo que me conecto, Leo lo sabe, llego a un euro a las 2 de la tarde, 1:20, salgo de casa, salgo a la 1 menos 5. No sé lo que pasó, no leo los diarios, me mola, llego y después leo ahí, vamos, y creamos. Metió más gente con la Pinto, con el muleto. Uy, qué ganas de Imagínate romper. si Me lo hubiera ido hace con el auto real. Ay, Ella eligió cuál es el corte. Me lo hace Está jugando otro partido, Mangel. Vos- Me lo hace a propósito. Gracias, Chao, Fanta. chicos, te gracias quiero. a ustedes. Leito, ¿dónde estás por ahí? Igual lo de Comodoro Pi, te insisto, no jodas porque estuvimos ahí sentados apretaditos los dos, no sé si te acordás. No qué? jodamos con ojalá que Comodoro Pi no queremos volver. Cedo a todos los señores, es la marcha de